En breves minutos más, los testigos de Jehová van a celebrar la conmemoración de la muerte de Jesús. Y yéndonos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, Jesús dice que conmemore su muerte cuantas veces sea necesario. Partiendo de ese punto, ya los testigos de Jehová están en un error. Porque dice cuantas veces sea necesario. Y ellos lo hacen una vez al año. En segundo lugar, ya hace unos días hablé sobre la conmemoración. Y dije muy claro que Jesús hizo un pacto con los apóstoles para un reino. Pero la muerte de Jesucristo fue universal. Y empezando a leer las Escrituras, dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si nos fijamos en eso, toda persona que ejerce fe en el Señor Jesucristo, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con los 144,000 que dicen los testigos de Jehová? ¿Qué pasa con las otras ovejas que mencionan ellos que las otras ovejas escucharán su voz? Tengo otras ovejas que escucharán mi voz, dice Jesucristo. Pero ¿quiénes son esas otras ovejas? ¿A quién vino Jesucristo? Jesucristo vino primeramente al pueblo de Israel. Vino a salvar lo que estaba perdido y fue enviado primeramente al pueblo de Israel. Al referirse a Jesús de las otras ovejas, el contexto no dice que es de los 144,000. El contexto menciona que es al pueblo gentil. Más tarde se aclaró cuando el apóstol Pedro, tuvo una visión que tenía que predicar a los gentiles. Y el apóstol Pablo también predicó a los gentiles. Muchos de ellos se convirtieron al Señor. Dice que en un solo día, en el libro de los Hechos, capítulo 2 y 3, se convirtieron 3,000 personas. En un solo día, 3,000 personas. Imaginemos cuántos se habrán convertido dentro del proceso de cristianismo, porque si los testigos de Jehová dicen, en la antigüedad se recogieron todos. ¿Cuántos se habrán convertido en la época? Si solo en un solo día se convirtieron 3,000. Eso es que la cantidad de convertidos sobrepasa los 144,000. ¿Sí ve que no tiene lógica la explicación de los testigos de Jehová? No tiene lógica la explicación, porque no es bíblica. ¿Quiénes son los 144,000? Los 144,000 son judíos con funciones especiales. Y dirán, ¿y la gran muchedumbre? ¿Quién es la gran muchedumbre? Bueno, la gran muchedumbre dice que están frente al Cordero. Ojo, tanto los 144,000 como la gran muchedumbre están frente al Cordero, los dos. No dice que la gran muchedumbre está en la tierra, ojo. Con eso no estoy diciendo que no va a haber sobrevivientes en la tierra en el nuevo mundo, claro que sí va a haber. Pero la gran muchedumbre que se refiere en Apocalipsis, se habla de la gran muchedumbre frente al Cordero. Y los 144,000 son que también están frente al Cordero, pero tienen funciones específicas. Funciones específicas en el tiempo final, en el cielo y en la tierra. Pero los dos están frente al Cordero. Entonces, viéndose que la muerte de Jesús es universal y el pacto es universal, se da la Biblia, no la interpretación privada de nadie. Por favor, nadie debe interpretar la Biblia. Ni evangélico, ni testigo, ni mormón. Yo voy a una iglesia cristiana, pero nadie debe interpretar la Biblia. La Biblia sola se interpreta con la ayuda del Espíritu Santo. Ya, estoy cansado de religiones que vengan a querer interpretar la Biblia. La Biblia no se interpreta, la Biblia se la entiende con la ayuda de Dios.
Entonces la Biblia debe entender que la muerte de Jesús, que el pacto es universal, que Jesús lo hace con los que quieren aceptarlo, no con todos. Es universal, pero no con todos. Ojo, al decir universal no significa que es con todos, porque la Biblia dice que hay algunos que no van a aceptar la salvación de Jesús. Y la Biblia dice que hay que tener cierta conducta cristiana para ser salvos. 1 Corintios 6, 9, 10 menciona: no se extravíen, ni fornicadores, ni idólatras, ni homosexuales, ni lesbianas, ni brujos, ni hechiceros, ni mentirosos, ni toda cosa de maldad que esté en contra de Dios heredarán el reino de los cielos. Lo dice bien claro. Pero obviamente los que van a sobrevivir y van a ir a la eternidad en el cielo van a ser mucho más que 144,000, porque son muchos más los que aceptaron a Jesucristo. Entonces el pacto es con todos los cristianos que se arrepintieron y se entregan a Jesucristo. No son solo con los 144,000. Están pecando los testigos de Jehová diciendo que son 144,000. ¿Por qué? ¿Por qué razón tienen que ser solo 144,000 y entre cuales son 8,000 o 9,000 ungidos? ¿No te parece eso un poco que no es bíblico? ¿De dónde está el resto que dice que sobrevivía aquí? ¿De dónde? De la idea del cuerpo gobernante. Eso no está en la Escritura, por favor, testigo de Jehová, entiéndelo. No está en la Biblia. Entiéndelo, testigo de Jehová. Eso no está en la Biblia. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? ¿Obedecer a la palabra de Dios o obedecer a una organización? Estamos a pocos minutos, ¿sí? La palabra de Dios dice que celebren cuantas veces sea necesario. Cuantas veces sea necesario. En pocos minutos se van a reunir y la mayoría no va a tomar emblemas. ¡Qué pena! Mucha pena. Con eso ellos están aceptando de que no aceptan la salvación por fe en Jesucristo, cuando todos deberían tomar los emblemas y cuantas veces la cena se debe celebrar. Es verdad que se cumple el 14 de Nisan, que lo dice en la fecha, claro, el calendario lo muestra, pero Jesucristo dice cuantas veces sea necesario. Entonces, si alguno se atreve a tomar los emblemas, como decía, ya mismo la conmemoración, a lo mejor ya cuando sube este video, ya están cerrando la cena. Pero a cualquiera que se atreva a tomar, lo tiran de loco. Yo recuerdo en una congregación en la ciudad de Quito, Ecuador, yo lo recuerdo bien, muy claramente. En la ciudad de Quito, una chica que decía que tendría el deseo de tomar, tomó el vino y tomó el pan, los emblemas, y la tildaron de loca. ¡Wow! Hasta la trama una persona, tildarla de loca. O sea que los emblemas solo la pueden tomar los gringos, los rusos o un gringo, porque la mayoría es ungido. Si te das cuenta, la mayoría son gringos. ¡Qué raro! ¿No te parece que es un Dios selectivo? Dios no es selectivo. La Biblia dice que Dios no es parcial, sino que todo lo que le tema, Él le acepta. ¿No te das cuenta, testigo, que la mayoría dice que son ungidos son extranjeros? En eso tienes que darte cuenta de que ahí ya no es bíblico. Ponte. Y te dirán, no, sí hay de otras nacionalidades, pero la gran mayoría, ¿sí? Y dicen que han disminuido y a veces hasta han aumentado. Qué raro. Y después que vino el traslape generacional que dijo que había unos ungidos, después habían otros. ¿Cómo es la cosa? ¿En qué concuerdan las palabras de Dios? Estás a tiempo de entregarte al Señor Jesucristo. Yo no te digo que te hagas, que pachas una iglesia y que te hagas, te vas a llevar cualquier. Yo no te estoy hablando de iglesia. Busca al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos. Busca a su Hijo, a Jesucristo, el que te salvó. Jesucristo murió por ti. No murió la organización de los testigos de Jehová, entiéndelo. Jesucristo es el que murió por ti. Jesús murió por ti, tú que me miras aquí. Jesús murió por ti.
Busca a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos me critican en este canal que yo me he hecho cristiano. ¿Cuál es el problema que yo me he hecho cristiano? A ver, les digo, a los que me critican, a los ex testigos, que son los que más enemigos tengo, ni siquiera los testigos, que me critican. Yo no estoy buscando nada malo, solo estoy buscando a Jesucristo. Y si yo veo que algún pastor hace un incorrecto, yo lo critico. Y si yo veo que hace algo correcto, lo felicito. Yo sigo a Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. No es que como me dicen que yo me dio una secta, eso no es cierto. Yo me convertí porque el Señor, yo oré a Dios y me dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, lo que leí la Biblia y me di cuenta que la verdad es Jesucristo. Fue una revelación de Dios, como lo hacía antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes que buscar al Señor Jesucristo. El ateísmo no es la solución. Yo he visto que muchos testigos se hacen ateos. Yo no les digo que sean unos fanáticos, no les estoy diciendo eso tampoco. Ustedes pueden optar lo que sea. Pero hacerse ateo, después de saber lo que dice la Biblia, después de saber que Jesucristo murió por ti, después de saber que sí va a existir el juicio de Dios, porque eso dice la Biblia, eso no lo dicen los testigos, dice la Biblia, sí va a haber el juicio de Dios. No de la forma como lo explican los testigos, pero sí va a haber el juicio de Dios. Los invito a investigar cómo va a ser el juicio del Señor, con una Biblia que no sea traducción del Nuevo Mundo. Entonces, Dios te puede salvar ahora. Si vas y le oras y le dices, Señor, yo me equivoqué, yo estoy errado, guíame, te acepto en mi vida como Rey y Salvador, cámbiame y ahora acéptame como tu hijo. Tú estás haciendo eso, es correcto, porque la Biblia dice, a los suyos vino, a los suyos no quisieron, mas a los que quisieron fueron hechos hijos de Dios. También la Biblia dice en Romanos que a todos aquel que cree en Jehová, que cree en Jesucristo, es salvo. Pero la Biblia habla también de invocar a Jesús, ¿sí? A veces los testigos cambian ese texto de Romanos y dicen todo el que invoca el nombre de Jehová. Claro, eso lo dice el Antiguo Testamento, pero en los textos sagrados, en los escritos, en las copias originales dice todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Entonces invocar el nombre de Jesucristo también te da salvación, ¿sí? Aceptar al Señor Jesús. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? A ver, ponte a pensar, ¿qué hicieron cuando predicó Pedro? Pedro los predicó. ¿Y qué hicieron las personas que predicaron? Se arrepintieron y aceptaron a Jesús y se bautizaron 3,000. ¿No es lo mismo que lo que se debe hacer ahora? Arrepentirse y aceptar al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Felipe con el eunuco etíope? No entendía, le explicó sobre Jesús, él aceptó lo que dijo, aceptó a Jesús y se bautizó de inmediato. Te invito a que busques al Señor Jesucristo, tanto ex testigo de Jehová como testigo de Jehová y que toda persona que me escuche. Yo no te estoy hablando de religión. Aquí hay otra persona que me criticó a mí diciendo que el catolicismo, ni el mormonismo, ni ninguna denominación, es Jesús la salvación. ¿Te acuerdas la conversación que tuvo con la samaritana? ¿Ah? Con espíritu y con verdad. Y Dios ama a esas personas. No la religión, ojo, no. Y por más que diga que sí, que no pongamos situaciones dogmáticas, creamos en lo que dice la Biblia. Ni el catolicismo, ni el evangelismo, ni el mormonismo, ni los testigos de Jehová son la verdad es Jesucristo. Ahora, sin esa verdad, que tú te vas a una iglesia y piensas que estás haciendo lo correcto, tú estás en pensar en lo correcto, como yo asisto a una iglesia. Pero yo no creo, o sea, que el pastor que me está dando a mí me va a salvar. ¿Por qué no me va a salvar? El que me salvó y murió y yo lo acepté con fe fue Jesucristo. Él me salvó y soy salvo por gracia, como dice Efesios. Voy a terminar porque esto se va a demorar en subir. A lo que se suba, ya están los testigos de Jehová celebrando la conmemoración. Dios los bendiga a todos y por favor, acepten al Señor como su Salvador.